Todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida cristiana, hemos recibido una gran instrucción, una gran enseñanza con respecto a el tema de la fe. Todos nos sabemos el capítulo 11 de Hebreos. Hasta nos hemos memorizado ese versículo que describe lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, es un versículo que es piedra fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con nuestro Dios. Y nos lo sabemos y lo repetimos y nos es de grande inspiración. Este capítulo, que bueno, le conocemos como el capítulo de la fe, lo hemos leído una y otra vez, muchas veces, y realmente es para nosotros como hijos de Dios, la vida de todos estos personajes que caminaron con Dios, que amaron a Dios y que en su momento se dejaron usar por Dios, fueron sensibles a la voz del Señor, hicieron grandes empresas, pelearon grandes batallas espirituales. Dios los usó en su tiempo de una manera gloriosa. Todos ellos, y se habla de Abel, de Enoc, de Noé, ¿verdad? Y hermoso también lo que se dice de Noé, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y bueno, nos enseña la obra de Noé también. Y así se nos habla de Abraham también. Dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En fin, grandes hazañas de fe. Y sigue hablando. Nos habla también de Isaac, ¿verdad? Nos habla también de José, de Jacob. Y bueno, en un sencillo versículo nos deja una impresión hermosa de cómo caminaron con Dios, haciendo uso de esta arma poderosa que es la fe. De Moisés dice que bueno, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y bueno, y conocemos lo que ahí dice, que se sostuvo como viendo al invisible, en fin, cosas hermosas, ¿eh? Y es impactante este capítulo de Hebreos, este capítulo 11. Y ahora que he estado compartiendo esta serie de 100 versículos que cambiaron mi vida, que me impactaron por completo, que son versículos en sí mismos que sin más complemento de otros versículos, en sí mismos encierran verdades maravillosas de Dios, sabiduría poderosa del Señor. Son versículos que los busco de día y de noche, son versículos que inspiran mi vida de una manera total, absoluta, ¿verdad? Y bueno, pues quería compartir con ustedes algo que cambió mi vida, y de veras cambió mi vida. En este capítulo 11 encontré algo que hasta el día de hoy sigue siendo quizá el mayor reto de mi vida. Esto que voy a compartir me abrió una puerta espiritual impresionante. Es hermoso leer este capítulo y ver lo que hizo Rahab, todas estas
hombres y mujeres hermosos que glorificaron al Señor con su vida. Y nos describe, ¿verdad? Unos cuantos personajes y nos describe de una manera sencilla por qué fueron grandes personajes de fe. Por la fe se celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab hizo lo que hizo. Y luego dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, de todos ellos. Y describe las grandes cosas que hicieron. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Fíjate esto, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, vencieron, grandes, poderosos. Dios les dio la victoria. Pasaron por situaciones delicadas como David, que ahí está Goliat, y David enfrenta a Goliat y David vence maravillosamente a Goliat. Entonces, pues, y sigue nombrando más cosas, ¿verdad? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. También grandes obras que hizo Elías, Eliseo, en fin. Y bueno, pues ahí están los grandes personajes de la fe. Esos son. Yo creo que quedaron fuera de la lista 4 o 5 más. Pero yo quiero compartir contigo un versículo que cambió mi vida. Y es que en este capítulo 11, normalmente nosotros leemos detenidamente esto que acabo de alguna manera de simplificar, pero hay un versículo que me sacudió y que me introdujo a un mundo espiritual que yo no conocía, y que hoy por hoy sigue siendo quizá, pues como dije, el reto más grande de mi vida, el reto que más me inspira en mi caminar con Dios. Y cambió mi vida, cambió totalmente mi perspectiva de lo que es la fe llevada a un nivel de plenitud. Y después de que la palabra del Señor nos habla de estos grandes personajes, casi los mejores que hay en la Biblia, ¿verdad? Dice así en el versículo 35, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Haz de cuenta que allí termina la primera mitad del capítulo 11 de la fe. Ahí termina la primera mitad. Hasta allí se narra aquellos grandes personajes que vencieron, que Dios les dio la victoria, que salieron airosos de sus grandes empresas de fe, con todas estas acciones que nos nombra la palabra de lo que hicieron. Pero lo que cambió mi vida es estas dos pequeñas palabritas que dicen enseguida: más otros. Y eso cambió mi vida. Más otros. Y cuando yo vi esas dos palabras, entendí que se había cerrado un capítulo. El capítulo de la fe se cerró donde dice
y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Punto. Allí terminó la película, la narración de los grandes hombres y mujeres de fe que glorificaron al Señor y que el Señor les concedió la promesa que les había hecho y que el Señor les dio la victoria en sus grandes batallas que enfrentaron. Ahí terminó la película de ellos. Y luego dice, mas otros. Y cuando yo entendí que en ese más otros, la película iba a cambiar por completo. Que ahora venía la narración de otros hombres y mujeres que amaron a Dios, que caminaron con Dios, que le creyeron a Dios, que fueron obedientes a Dios, más otros. Y empecé a leer y encontré lo que cambió mi vida totalmente. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Este versículo. Más otros, o sea, primero nos platica de aquellos que amando a Dios, buscando al Señor, sirviendo al Señor, creyéndole al Señor, se dejaron usar por Dios y Dios les dio la victoria en aquello que emprendieron. Dios les dio lo que les había prometido. Mas otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate. No aceptaron el ser rescatados por Dios. Estuvieron en momentos difíciles y no aceptaron que Dios los rescatara, que Dios les diera la victoria. No aceptaron. Y dice por qué. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Amaron a Dios con locura. Y buscaron una mejor resurrección. Van a resucitar, pero tendrán una mejor recompensa en aquel día. Un mejor galardón. Una mejor resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice más cosas que son impresionantes. No las dice de nadie en toda la Biblia. Lo que ahora va a decir aquí la palabra del Señor, de quién, cómo eran, qué hicieron, no lo dice de nadie. Es más, para empezar te lo voy a decir así. No da aquí la palabra del Señor el nombre de ninguno de ellos. La primera parte del capítulo 11 nos da los nombres de grandes héroes de la fe. Y ahora va a hablar de otros que no aceptaron el rescate, que buscaron una mejor resurrección. Y dice cosas maravillosas de ellos ahora sin darnos siquiera el nombre de ellos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Porque así se dejaron usar por Dios. Así sirvieron al Señor. Y fueron maltratados, y fueron pobres, y vivieron angustiados. Y pasaron un sinfín de pruebas tremendas. Y no aceptaron que Dios los rescatara. Tenían un amor grande por Dios. Un amor completo, un amor total. Al nivel de morir por el Señor. ¿Podía Dios rescatarlos? Sí. Pero ellos no aceptaron el ser rescatados. Pobres, angustiados, maltratados, y ahora dice algo maravilloso, dice, de los cuales el mundo no era digno. Son hombres y mujeres que pisaron esta tierra y que la tierra, el mundo, no era digno de ellos, de que ellos pisaran esta tierra. Fue tan grande su amor por Dios, fue tan grande su fe por el Señor, fue tan grande su obediencia por el Señor, a cambio de nada, a cambio de nada. No le pidieron al Señor que les diera la victoria delante de sus enemigos, la victoria delante de aquellas pruebas. No aceptaron el rescate. Y dice, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, así anduvieron. Errando por los desiertos. Es que esto es tremendo. Atormentados. Por los montes, huyendo por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, en medio de aquella persecución que vivieron, de aquellos peligros que enfrentaron, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, este es el capítulo de la fe. Nos está hablando de el nivel de fe que estos que amaron a Dios y que vivieron a Dios y que no aceptaron el ser rescatados en sus momentos difíciles de angustia, de prueba. Dice que tenían gran testimonio mediante la fe. Su vida era una vida de fe, una vida de testimonio de fe por el Señor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escucha lo que dice, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Vivimos en los tiempos finales del mundo y de la iglesia, donde ahora se le exige a Dios que cumpla con lo que nos promete en su palabra. Y queremos que todas las promesas que están en la Biblia, queremos que todas se cumplan en nuestra vida. Queremos alcanzar lo prometido. Lo que Dios promete lo queremos nosotros para nosotros hoy. Que nos dé la victoria.
Yo prefiero ser de estos otros. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, y aunque Dios no los rescató, no les dio la victoria en sus luchas y pruebas, en sus grandes tribulaciones, mantuvieron su amor por el Señor. Le siguieron creyendo a Dios. Guardaron la fe para su Dios. Aleluya. En medio de todo. Fue más grande su amor por el Señor. La fe, creerle al Señor, aunque no recibieron lo prometido, aunque no vieran nada, ninguna respuesta de Dios, pero su amor y su fe por el Señor fue de un nivel cual ninguno. Por eso dice aquí la Escritura, la tierra no era digna de ellos, el mundo no era digno de ellos. Esto cambió mi vida. Doy gloria al Señor por la fe de Noé, de Abraham, de Abel, de Enoc, de Jacob, de Moisés. Doy gloria al Señor por la fe de David, de Samuel, de Elías, de todos ellos, de todos ellos. Doy gloria al Señor. Pero me sigue impactando estos otros, de los que nos habla la palabra del Señor, sin siquiera decir sus nombres. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este es el hermoso capítulo de la fe. Que se divide en dos partes. Los grandes héroes de la fe, a los que Dios los sacó victoriosos y les dio lo prometido. Y aquellos otros que amando a Dios, teniendo gran fe para el Señor, no aceptaron ser rescatados a fin de obtener una mejor resurrección. Grande fue su amor por el Señor. Grande es su testimonio. Grande es su fe a cambio de nada. A cambio de nada. Solo por amor al Señor. Solo por fe en ese Dios invisible que nos ama y que nos ha dado todo y al cual pertenecen todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. ¿De cuáles quieres ser tú? Yo, el resto de mi vida, aunque quizá nunca lo llegue a alcanzar, pero intentaré imitar a estos otros que amaron al Señor con locura, sin haber recibido lo prometido. Este versículo